Estudiantes, buenos días con todos. El día de hoy, chicos, vamos a trabajar lo que sería números primos. Ahora, chicos, vamos a ver la clasificación de los números primos. El primero de ellos es número primo. Profesor, ¿cómo reconozco que un número es primo? Un número es primo si tiene solamente dos divisores. Profesor, un número es primo si tiene solamente dos divisores. Profesor, la unidad y el mismo número. Profesor, si solamente tiene dos divisores, la unidad del mismo número será, profesor, número primo. ¿Quiénes son los números primos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17, 19, 23 y así sucesivamente. Algunos confunden quién es el primer número primo, y el primer número primo sería el 2. No se vayan a olvidar. Profesor, ¿y cómo reconozco que ellos son números primos? Divisor de 2, el 1 y el número 2. El 1 y el mismo número. Los divisores de 3, el 1 y el mismo número que sería 3. Los divisores de 5, el 1 y el mismo número que sería 5. Y así sucesivamente. No se vayan a olvidar, profesor, que el primer número primo es el 2. Ahí está, número primo solamente tiene dos divisores, la unidad y el mismo número. ¿Quiénes son los divisores de 19? El 1 y el 19. Profesor, número primo. ¿Quiénes son los divisores de 13? El 1 y el 13. Por lo tanto, profesor, debe ser número primo. Profesor, vamos a pasar al número compuesto. ¿Cómo reconozco que un número es un número compuesto? Los números compuestos tienen más de dos divisores. Profesor, los números compuestos tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el 4, los divisores de 4, el 1, profesor, el 2 y el 4. El 6, el 8, el 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 16, 18 y así sucesivamente. El primer número compuesto sería, profesor, el número 4. Profesor, si observo que un número tiene más de dos divisores, será, profesor, número compuesto. ¿Quiénes son los divisores de 15? El 1, el 3, el 5 y el 15, profesor. El 15 tiene 4 divisores. Por lo tanto, profesor, debe ser número compuesto. Los divisores del 18, el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Tiene más de dos divisores, por lo tanto, profesor, debe ser número compuesto. Número primo y número compuesto. Vamos a pasar, chicos, ahora números primos entre sí. El famoso PESI. Números primos entre sí. Profesor, ¿cómo reconozco que dos números son PESI? Tienen como único divisor común a la unidad. Profesor, si yo descubro que dos números tienen como único divisor común a la unidad, serán primos entre sí o el famoso PESI. Ahora, ¿quiénes son los divisores de 9? El 1, el 3 y el 9. Los divisores de 10, 1, 2, 5 y 10. Me estaba diciendo que son primos entre sí, son PESI, si tienen como único divisor común a la unidad. El único divisor común de 9 y 10 sería la unidad, sería el divisor común. Profesor, como dichos números tienen a la unidad como divisor común, por lo tanto, profesor, el 9 y el 10 son PESI o primos entre sí. Eso sería PESI. Tienen como único divisor común a la unidad. Profesor, aquí, el 9 y el 10, el único divisor común sería la unidad. Por lo tanto, el número 9 y el 10 son números PESI. Número primo solamente tiene dos divisores. El compuesto, más de dos divisores.
primos entre sí o pesi, único divisor común, la unidad. Ahora chicos, vamos a pasar a la descomposición canónica. ¿Cuál es el método práctico para la descomposición canónica? Ahora chicos, vamos a hallar la descomposición canónica ¿de quién? De 48 y 60. Escúchame por favor, ¿cuál es el método práctico? Le vamos a sacar mitad, sería 24. La mitad de 24 sería 12. La mitad de 12 sería, profesor, sería 6. La mitad de 6 sería 3. Profesor, ya no tiene mitad, tiene tercia. Y ahí nada más. Ahora chicos, entonces, el 48, ¿cómo se va a descomponer canónicamente? 1, 2, 3, 4. Profesor, 2 elevado a la cuánto? 1, 2, 3 y 4. 2 elevado a la cuarta, multiplicado, profesor, multiplicado por 3, elevado a la 1. Ahora chicos, y eso sería la descomposición canónica de 48. La mitad de 48 es 24. La mitad de 24 sería 12. La mitad de 12 6. La mitad de 6 3. Profesor, tercia. Me quedaría 1. Por lo tanto, el 48, profesor, ¿a qué va a ser igual? La descomposición canónica. Se repite el 2. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3 y 4. 2 elevado a la cuarta. Multiplicado por 3. Y profesor, solamente hay un 3. 3 elevado a la 1. Bien chicos. Ahora vamos a pasar a la descomposición canónica de 60. Profesor, mitad sería 30. Mitad sería 15. Profesor, 15 ya no tiene mitad, tiene tercia. Me quedaría 5. Y al final, profesor, sería 1. Ahora chicos, ¿cuál sería la descomposición canónica? La descomposición canónica de 60. Profesor, vamos a hacer lo siguiente. Se repite el 2. ¿Cuántas veces, profesor? 1 y 2. 2 elevado a la 2. Multiplicado por ¿quién? Por el 3. Hay un solo 3. 3 elevado a la 1. Y solamente hay un 5. 5 elevado a la 1. Ahora chicos, y aquí está el método práctico para aplicar la descomposición canónica de cualquier número. De 48 sería 2 elevado a la cuarta por 3 elevado a la 1. De 60, profesor, sería la descomposición canónica 2 al cuadrado por 3 elevado a la 1 y por 5 elevado a la 1. Ahora, ¿de qué cosa te has dado cuenta? Te debes dar cuenta, profesor, se deben haber dado cuenta que ellos son primos. El 2 y el 3 son números primos. Profesor, el 2, el 3 y el 5 también son primos. Y eso sería la observación importante. Cuando nosotros vamos a hacer la descomposición canónica, ellos son números primos. El 2, el 3 y el 5 son números primos, siempre. Bien chicos, y eso sería el método práctico para tener la descomposición canónica de dichos números. Ahora, profesor, vamos a pasar a la cantidad de divisores. Profesor, el símbolo CD sería cantidad de divisores. Ahora, un número n ya ha sido descompuesto canónicamente. Algo parecido que esto. Ahora, ¿cuál es la descomposición canónica de dicho número n? A a la m multiplicado por b a la n multiplicado por c a la p. Habíamos mencionado que el 2, 3 y 5 son primos. El 2 y el 3 son primos. Entonces, la letra A, la letra B y la letra C, profesor, deben ser números primos. Ahora, profesor, ¿qué cosa me interesa? Me interesan los exponentes. Profesor, ¿cómo voy a calcular la cantidad de divisores? Simplemente m más 1 multiplicado por n más 1 multiplicado por p más 1. O sea, profesor, a cada exponente le voy a sumar 1 y lo vamos a multiplicar. M más 1, n más 1 y p más 1. Y al final lo vamos a multiplicar y nosotros obtenemos la cantidad de divisores. Por ejemplo, profesor, el número n ha sido descompuesto canónicamente. 2 al cubo, 3 al cuadrado y 5 elevado a la 1.
Profesor, como pueden observar, serían primos. Ellos son números primos. Ahora, profesor, para calcular la cantidad de divisores me voy a fijar en el exponente. M más 1. Profesor, sería 3. 3, profesor, sumado con 1. Luego, profesor, el segundo exponente, que sería 2. Sumado, profesor, sumado con 1. Y el último exponente sería 1. Profesor, sumado con 1. Profesor, ¿y ahí cuánto sería? 3 más 1 es 4. 2 más 1 es 3. Y 1 más 1 sería 2. Profesor, y al final vamos a multiplicar 4 por 3, 12. Y 12 por 2 sería 24. ¿Cuántos divisores tiene, profesor? Tiene 24 divisores. Al exponente le sumamos 1. Al exponente 2 le sumamos 1. Y al exponente 1 le sumamos 1. 3 más 1, 4. 2 más 1 es 3. Y 1 más 1, 2. Y eso sería, profesor, la descomposición para obtener la cantidad de divisores. 4 por 3, 12. Y 12 por 2 sería 24. Una observación importante, profesor, cantidad de divisores, o sea el total que nosotros hemos obtenido, ¿a qué va a ser igual? Profesor, la cantidad de divisores, el total va a ser igual a la cantidad de divisores compuestos más la cantidad de divisores primos más la unidad. Esa es una pequeña formulita un poco larga, por los nombres nada más. La cantidad de divisores totales va a ser igual a la cantidad de divisores compuestos más la cantidad de divisores primos más la unidad. Bien, chicos, esta observación es importante, por favor, y con eso terminaríamos lo que sería la parte teórica para el día de hoy.